Ok, buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos a otro Shabbat Shalom, aquí con todo gusto, con todo el anhelo de nuestro corazón y con el privilegio de poder abrir la palabra de Dios y poder aprender de su palabra. Hoy estamos a 14 de enero del 2023 y estamos listos para estudiar los capítulos 11 y 12 de Nehemías. ¿Ok? Bueno, pero primero vamos a poner este estudio bíblico en las manos del Todopoderoso, que Él es el único que puede concedernos la dicha de saber lo que decir y lo que entender para poderlo aplicar. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, por este privilegio que nos das, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para poder buscarte con todo nuestro corazón. Te pedimos que tú vengas con tu espíritu y nos ayudes a discernir lo que está escrito en tu palabra y también que nos ayudes a ponerla en práctica. Ayúdanos a aprender de Nehemías, este hombre tan efervescente en todas las cosas que hace. Gracias, Padre, por habernos puesto estos ejemplos, estos testimonios que nos ayudan a nosotros a poder seguirlos en ejemplo. Te pedimos que bendigas también a todas las personas que no estuvieron aquí, que no pueden estar aquí, que después verán este programa para que los bendigas a ellos y que tomes en consideración todas las intercesiones por las que están pidiendo. Gracias por la vida, por la salud, por todo lo que nos das y principalmente por tu Hijo Yeshua, nuestro Redentor. En el nombre de Jesucristo Yeshua. Amén. Ok, muy bien. Entonces, hoy tenemos que tener la Biblia abierta en Nehemías 11 y 12. Vamos a empezar, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ver que en Nehemías 11 nos vamos a encontrar con un problema, que hay muy pocos habitantes en Jerusalén. Entonces vamos a ver cómo le hace Nehemías para poder rehabitar, repoblar a esa Jerusalén donde se necesita que haya más movimiento de negocios, de comunidad, para poder hacer la Jerusalén de antes. Vamos a recordar para las personas que no han estado aquí en todas las clases, vamos a recordar qué estaba pasando. Rápidamente entraron las 12 tribus de Israel a la tierra prometida, guiados por Josué, quien quedó en lugar de Moisés. Después de 40 años que anduvieron en el desierto, el Padre les asignó los espacios donde iban a estar. Aquí tenemos el río Jordán y algunas tribus se quedaron en la parte occidental y otras se quisieron quedar en la parte oriental o en el este. Muy bien. Después de que pasaron algunos años, vimos que después de David y después de Salomón, las tribus se dividieron en dos y tenemos acá arriba las 10 tribus de Israel que también se les llamaron los de Samaria o los de Jacob o los de, perdón, Efraín. Y acá tenemos a las dos tribus de Judá que son eh, Judá y Benjamín, que también se les llamaron Jacob. Muy bien. ¿Por qué se dividieron? Acuérdense que a partir de Salomón, la continuación, su hijo no supo manejar bien el problema y Jeroboam le ganó partida, le ganó y se apoderó de toda esta parte y se hizo rey totalmente transformando a Israel en un
pueblo idólatra, donde le rendían culto a unos becerros de oro que hicieron, uno acá en el sur y otro en el norte, acá por Dan. Desgraciadamente, Jeroboam también cambió las fechas que el Eterno había designado como solemnes. Bueno, y estas 10 tribus se echaron a perder en gran manera, hasta que el imperio asirio que queda por acá, vinieron por ellos y se los llevaron como esclavos y se dispersaron. Ok, y estas son las llamadas las 10 tribus dispersas de Israel. Solamente se quedó Judá, pero aunque Judá tuvo 8 reyes que funcionaron más o menos bien después de Salomón, también tuvo reyes muy malos. Y ya para el tiempo el profeta Jeremías, que les estuvo insistiendo, por favor conviértanse, vuelvan al Padre, porque ahí viene Nabucodonosor de Babilonia, de por acá de Babilonia, ahí viene y se los va a llevar. Bueno, a Jeremías nunca le hicieron caso tampoco a Isaías y fueron llevados a Babilonia. Y es aquí donde nos encontramos en el momento de ahorita. Aquí tenemos el imperio persa. El imperio persa se transformó en un imperio grandísimo, grandísimo. Absorbió a los asirios, absorbió a Babilonia y aquí tenemos a Persia. Bueno, tal como estaba predicho por el Padre, Ciro iba a permitir que estos israelitas de Judá que habían sido llevados a Babilonia y ahora Persia era el poderoso ahí, que el rey Ciro los iba a permitir regresar desde Persia hasta Jerusalén. Así fue, así es como nos encontramos ahorita. Primero, Zorobabel se fue con una parte, con 50,000 más o menos israelitas que voluntariamente quisieron irse a Israel. Después Esdras se fue con otro grupo y ahora tenemos a Nehemías. Esdras tuvo la oportunidad de reconstruir el templo junto con todos los de Judá que estaban ahí, y Nehemías fue ayudado por el rey Artajerjes para que él reconstruyera los muros. Bueno, ahorita donde nos encontramos en el capítulo 11 ya están reconstruidos los muros. Y ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió. Fíjense bien. Vamos a ir a Nehemías capítulo 11. Dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes de las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entonces, como dijimos, había muy poca población en Jerusalén y Nehemías estaba preocupado porque no se podía llevar a cabo bien el funcionamiento de la ciudad. Se necesitaba más gente. Entonces tomaron la decisión de que de cada 10 familias iban a seleccionar una con suertes para poder que esa persona, esa familia, se dedicaran a vivir en Jerusalén. Ujú. Vamos a ver por qué no querían vivir en Jerusalén. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, dice Jerusalén con poca población. ¿Por qué? ¿Por qué con poca población? Exactamente, porque ellos estaban acostumbrados a una vida con agricultura, con ganadería, y al estar confinados viviendo ahí en Jerusalén, pues iban a tener que dejar esa profesión y dedicarse a otra profesión donde pudieran vivir sin sus cultivos. Entonces, por eso Nehemías escogió a una de cada 10 familias por medio de la suerte. Echaron suertes. Bueno,
Y vamos a ver, ¿por qué la ciudad santa? La ciudad santa por providencia divina. Claro, es una decisión del Padre que dijo que ahí iba a poner su nombre para su habitación. Vamos a buscar Deuteronomio 12:5. Deuteronomio, acuérdense que forma parte de los primeros 5 libros de la Torá de Moisés, y Deuteronomio es el último libro de los 5. Vamos a buscar Deuteronomio 12:5. Listos. Dice, sino, sino que el lugar de Jehová vuestro Dios, perdón, no haréis así a Jehová nuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación. Lo buscaréis y allá iréis. Entonces es una decisión del Padre en Jerusalén, que después que Él fue el que les dijo que ahí era la tierra prometida, cuando estaban a punto de entrar junto con este Josué como jefe de ellos. Entonces en Deuteronomio 12:5, el Padre nos asegura que es ahí donde Él quiere poner su habitación y su nombre. ¿Por qué echaron suertes? Bueno, nosotros tenemos una cierta renuencia a decir echar suertes, pero ¿cómo? ¿Cómo que echar suertes? Sí, echar suertes, según en Proverbios 16:33, era una manera para ver cuál era la decisión de Dios, pero de todas maneras, según dice Proverbios 16:33, es una selección de Dios. Vamos a buscar Proverbios 16:33. Proverbios queda después de los Salmos, un poquito adelante. Proverbios 16:33. ¿Listos? Dice, la suerte se echa en el regazo. O sea que, ¿cómo echaban la suerte? Bueno, algunas personas dicen que con piedritas, otras personas dicen que con unas varitas. La verdad no se sabe muy bien, no está bien especificado en la palabra de Dios, pero lo que sí está especificado es que la suerte es echada en el regazo, pero es la decisión de Jehová. Es la decisión de Jehová lo que se hace. O sea, lo que sale en las suertes es lo que Él tiene destinado, planeado para que así suceda. ¿Ok? ¿Quiénes eran los habitantes de Judá? Vámonos otra vez a Nehemías. Nehemías está adelante. Espero que le hayan puesto un papelito. Entonces, dice en Nehemías 11, viene nombrado todas las personas que habitaron en, perdón, todos los descendientes de Judá y los descendientes de Benjamín, los sacerdotes que eran descendientes de Aarón, ¿se acuerdan? El hermano de Moisés, los levitas, entre ellos estaba uno que era hijo de Asaf. Asaf fue más o menos de la época de David, como 1000 años antes de Cristo, y él escribió, entre otros, los salmos del 73 al 83. Y ahorita vamos a leer el Salmo 76. ¿Quiénes más se quedaron viviendo en Jerusalén? Los porteros, los sirvientes del templo, los músicos, y sí, los que salieron en esta suerte. De cada 10 familias, una fue seleccionada por el Padre para que se quedara dentro de Jerusalén. Ujú. Bueno, ahora viene en el capítulo 11 una gran cantidad una lista, la cual nosotros no podemos decir, ay, pero ¿por qué tantos nombrecitos y tan raros? Es una orden que Dios le dio a Nehemías que los escribiera. Era muy importante que se escribieran todos estos nombres, por difíciles que nos sean para nosotros, porque ellos tenían muy en consideración la genealogía. No podían permitir que sacerdotes que no venían de la descendencia de Aarón estuvieran
en el templo, estuvieran como dirigentes del templo. Tampoco podían permitir que levitas que no pertenecían a esa tribu estuvieran ahí. Entonces, por eso es una lista muy larga en el capítulo 11 para que nosotros tengamos seguridad de que los que estaban ahí sirviendo en el templo, tanto levitas como sacerdotes, provenían de donde Dios había dicho que provenía. ¿Ok? Muy bien. Y esto es, en resumidas cuentas, el capítulo 11. Ahora, dice en Ezequiel 36:28. Vamos a buscar Ezequiel 36:28. Está adelante, está más o menos unos 10 libros adelante, Ezequiel 36:28. Y dice que dónde deben de habitar. Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Es una promesa que Dios les ha dado. Es una orden. Yo quiero que ustedes habiten en la tierra que yo les di a sus padres. Por eso tanta insistencia de Nehemías, de que hay que traer un remanente de Babilonia. No hay que dejar a todas las personas allá. Hay que traer a todos aquellos que voluntariamente se quieran venir a vivir. ¿Por qué? Porque yo seré su Dios y ustedes me serán mi pueblo. Bien. En Nehemías 12, vamos a pasar al capítulo 12, otra vez vámonos a Nehemías. En el capítulo 12, Nehemías 12, dice que el título que le puse yo a este capítulo es una efervescente dedicación del muro. Ustedes se van a asombrar de cuántas ganas le echó Nehemías para que al pueblo, a los de Judá que estaban ahí, que vieron y que trabajaron en la reedificación del muro, se les quedara aquí y en el corazón todo lo que había sucedido y más importante, todo lo que el Padre estaba pidiendo, que ellos siguieran sus mandamientos, sus promesas. Por eso Nehemías va más allá de lo que la ley dice en lo que hace. Y ahorita vamos a ver qué es lo que va a hacer Nehemías. Muy bien, en el capítulo 12 de Nehemías, yo se los resumí. Los sacerdotes y los levitas en los días de Zorobabel están de los versículos 1 al 11. Acuérdense que Zorobabel fue el primero que vino de Persia hacia Israel con el primer grupo, que aproximadamente fueron 50,000 voluntarios. Después, en los versículos del 12 al 21, están los sacerdotes en los días de Joacim. Joacim, acuérdense que fue otro sacerdote. Y después, de los versículos 22 al 26, están los levitas durante el reinado de Darío de Persia. ¿Quién es ese Darío de Persia? ¿Se acuerdan que el que vimos nosotros que mandó a Nehemías fue Artajerjes? Bueno, pues el que le siguió fue Darío. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de cómo son los muros. Los muros llevaban una pared que iba por dentro de la ciudad y esta otra pared que va por fuera. En medio de los muros podían estar gentes y ahí generalmente estaban los guardias. Los guardias tenían que estar muy, muy ocupados en ver las puertas, porque las puertas eran de madera. A veces las cubrían también con hierro, pero eran los lugares por donde más fácilmente podría entrar el enemigo. Muy bien, entonces fíjense bien cómo la gente podía subir por las gradas que estaban internamente y después ellos caminaban por aquí. Generalmente eran los soldados que andaban en los muros, en el medio de los muros. Ujú. Ahora,
¿Cuáles eran las medidas del muro que hizo este Nehemías? Fíjense bien, el ancho no era tan grande, solamente 3 metros. La altura, 12 metros. Alrededor, 4.5 kilómetros. ¿Cuántas puertas? 8 puertas. ¿Cuántas torres de vigilancia? 34 torres de vigilancia. Ujú. Ese es el muro por donde ahorita vamos a ver qué pasa la celebración. ¿Cuál celebración? La que Nehemías organiza. Estos ya son los muros terminados, esto ya sí es verdaderamente los muros que hizo Nehemías con la ayuda de todos sus compañeros. Aquí están unas cuantas casitas, si se pueden fijar, no está muy llena la ciudad. Y Nehemías dice que eh, a una parte de los que estaban ahí en la celebración, los hizo subir por la parte oriental y a otros por la parte occidental. Entonces llega un momento en que vienen caminando encima de los muros, cantando con trompetas, con arpas, con címbalos, que estaban fascinados, encantados, contentos. Ahorita lo vamos a leer en la palabra de Dios. Estaban alegres. Era una cosa efervescente. Después llega un momento en que los dos grupos se unen y después bajan por las gradas y empieza la celebración. ¿Cuál celebración? Aquí lo vamos a ver. eh, Aquí tenemos otra imagen. Déjame hacerla más grandecita. Tenemos otra imagen de todas las gentes con las trompetas, los levitas, todos vestidos de blanco, y no faltaban todos los instrumentos musicales de los tiempos de David. Un alboroto que hubo, un alboroto, pero siempre tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué Nehemías se fue más allá de lo que la ley indicaba y se puso a organizar este evento tan magnífico, tan exuberante? Muy bien, hay un propósito, porque este Nehemías sabe muy bien que las cosas del Padre se les pueden olvidar fácilmente, y él quería dejarlo impreso en su corazón, impreso en sus mentes. Bueno, vamos al capítulo 12. Entonces, dice en el capítulo 12 de Nehemías, que aquí tenemos también toda una lista. Las listas no son de poca importancia. Dios las puso porque ahí quiere que nosotros nos cercioremos que ahí está la genealogía, y que los que están en las funciones importantes del templo son los que Él quiere que estén. La, la, la información de cómo se dedicó el muro viene a partir del versículo 27. Vamos a leer para que leamos, dice, para que sepamos. Dice, para la dedicación, estamos, Nehemías 12, 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. 28. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofaitas. 29. Y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores que habían edificado aldeas, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. 30. Se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. ¿Cómo? Se purificaron los cantores, los levitas, los sacerdotes, purificaron los muros, purificaron las puertas. ¿Cómo? ¿Cómo se purificaron? Bueno, aquí el texto no nos especifica con qué. Acuérdense que a través de lo que vemos en las escrituras hay varias maneras para purificarse. Algunas son con agua, otras son con cenizas, como el de la vaca roja, otras son la purificación como cuando una mujer tiene un bebé que tiene que
esperar 40 días. Bueno, hay varias maneras de purificarse, pero aquí no indica, pero sí nos indica otras cosas que hicieron. Vamos a continuar en el 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes. Aquí está hablando Nehemías. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. No, Jeremías no es el profeta, él no, él ya había muerto. 35. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Ahí está el Asaf que, que les dije que compuso bastantes salmos de los que están junto con los de David. 36. Y sus hermanos Semaías, Azarel, Milalías, Gilalai, Maai y Natanael, Judá y Hanaí con los instrumentos musicales de David y varón de Dios, y escriba Esdras delante de ellos. Ahí iba Esdras en la fila número 1. Y en la puerta de la fuente, enfrente a ellos, subieron por las gradas de la ciudad, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes que nosotros vimos esta gráfica acerca de cómo quedaron el muro? El muro tenía 8 puertas, entonces aquí tenemos, todo empieza en la puerta del muladar. Aquí está la puerta del muladar. ¿Ok? Acá tenemos el norte, tenemos el sur, el oriente y el poniente. Acuérdense que para acá estaba Getsemaní. Este es el este, Getsemaní. Entonces, se reúnen todos aquí en la puerta del muladar. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. En la puerta del muladar, y un grupo va subiendo por acá. Todo, van siguiendo, cantando, alabando, diciendo salmos, están gozosos, y llegan todos hasta la puerta de las ovejas y después bajan al templo. Este otro grupo que va a subir por acá, por esta otra puerta, también se van cantando con los cantores. Acuérdense que los cantores eran personas de muy bonita voz y ellos eran los que guiaban los cantos, las alabanzas, los salmos, y todos van por aquí hasta que llegan también a la puerta de las ovejas, se bajan y aquí está el templo. Y aquí en el templo es donde van a hacer una dedicación, van a hacer unos sacrificios y van a seguir gozando. Nehemías quería que esto fuera inolvidable, quería que se quedara grabado en sus corazones y en sus mentes, porque él sabía la importancia de todas las cosas que había dicho el Padre en sus mandamientos y los mandamientos que le dejó en la ley de Moisés. Muy bien, entonces cuando llegan, miren, aquí tenemos a todos los cantores, los levitas, ya están aquí abajo del muro, están gozando, y todas las personas, dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer, que no les cabe en el corazón tanto gozo, tanto regocijo que Dios les ha permitido tener. Bueno, vamos a continuar. Dice en el versículo 38, el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él. O sea, Nehemías iba detrás de ese coro, con la mitad del pueblo del muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y a la torre de Hananil, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel.
40. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maseías, Minaim, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías con trompetas, y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Onatán, Malaquías, Elam y Eser, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Fíjense muy bien lo que dice el versículo 43. Y sacrificaron en aquel día numerosas víctimas, o sea, numerosos animales, porque iban a tener una fiesta, una celebración, y esos animales eran sacrificados para comérselos. Era el tipo de sacrificio donde sí se los podían comer porque era para tener una convivencia. Ok, 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo en Jerusalén fue oído desde lejos. Imagínense, todos los que están alrededor son enemigos del pueblo de Israel. Y en este caso son los de Judá y los de Benjamín. Estaban enojadísimos. ¿Por qué? Porque ellos no podían creer que lo habían logrado. Y acuérdense que lo leímos en uno de los capítulos de Nehemías, que ellos mismos dijeron, esto no pudo haber sido si no fue porque Dios los ayudó. Muy bien, entonces esta fue la celebración. Dice en el versículo 27, ¿por qué marcharon encima del muro? ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías tomó esa decisión? Sí, lo hicieron como testimonio ante las naciones para alabar a Dios, porque vamos a ver Nehemías 4, 1, 3. Vámonos unas páginas adelante. Vamos a ver qué está pasando en Nehemías 4, 1, 3. Aquí tenemos la actuación de los enemigos. Fíjense bien lo que está diciendo. Dice, cuando oyó Sanballat, que era uno de los enemigos, que nosotros edificábamos el muro, se enojaron y se enfurecieron en gran manera e hizo escarnio de los judíos. O sea, los, uh, los consideró como, estos no valen la pena. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Volverán a hacer sus sacrificios ahí en Jerusalén? ¿Acabarán en un día la muralla? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Cómo? ¿Cómo van a poder rehacer ese muro? Bueno, Nehemías fue muy inteligente, gracias a que Dios se lo indicó. Él no reconstruyó los muros donde estaban todas las piedras caídas. Él se fue a un pedazo, a un área más pequeña dentro de donde estaba la destrucción para no tener que andar removiendo todas las piedras caídas, sino más bien construyendo la nueva muralla. 3. Y estaban junto a él Tobías, amonita, o sea, de los amoneos, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. ¿Qué les parece lo que dijo este Tobías? Tobías dijo, si una zorra se sube arriba de estas murallas que está construyendo, la zorra las va a derribar. Entonces, uno de los motivos por los cuales Nehemías hace ese gran escándalo, ese gran alboroto encima de las murallas. Miren, mira Tobías, mira Sanballat, mira lo que nosotros pudimos hacer a través de la mano de Dios. Otro punto, bendecir cada espacio del muro con alabanzas, con ruegos, clamando a Dios por su protección. Sí, cada espacio, cada puerta, cada muro, cada torre, todo lo bendijeron, lo rogaron clamando a Dios por protección.
Nehemías fue más allá de lo que la ley establecía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue más allá de lo que la ley establecía? Sí, hay un motivo muy importante. Nehemías quería enfatizar y dejar bien grabado en los corazones de Judá la importancia y el por qué era imprescindible obedecer los mandamientos de Dios, así como se lo enfatizó David a su hijo Salomón cuando estaba a punto de morir. Y ahorita lo vamos a ver en Primera de Reyes. ¿Por qué Nehemías se puso a hacer alrededor de todo el muro tanta celebración, tanta, tanto alboroto, tanta organización para que todo saliera una celebración preciosa, preciosa? Bueno, para poder entender lo que Nehemías tenía en su mente, necesitamos irnos a un acontecimiento similar aproximadamente 500 años antes de lo que está sucediendo aquí, con David. Aquí tenemos a Nehemías. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo quiero que no se les olvide. Padre Santo, Padre Eterno, indícame, ¿qué podemos hacer para que ellos lo tengan grabado, impreso en su corazón y en su mente? La importancia de tus decretos, de tus mandamientos, de tus estatutos. Por favor, Señor, indícamelo. Y acuérdense que Nehemías siempre esperaba lo que Dios le quería decir. Entonces, fíjense bien, vamos a ver lo que pasó con Salomón, su hijo de David, unos 500 años antes de lo que está sucediendo aquí con Nehemías. ¿Qué fue lo que sucedió? Y para ello nos vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, nosotros ya pasamos perdón, Primera de Reyes. Nosotros ya pasamos por todos estos versículos y vimos muy bien cuando David estaba a punto de morir. Entonces, fíjense bien, es una cosa muy importante lo que está sucediendo. Se ve que está aquí la cama, está David, ya está muy enfermo, está a punto de morir, pero manda traer a su hijo, Salomón. Y lo que va a acontecer aquí es muy importante. David le dice, Salomón, hijo, sí, papá, escúchame, escúchame con atención. Salomón, sí, papá, quiero que seas un varón. En la Biblia de la Reina Valera dice un hombre, pero en otras versiones dice, quiero que seas un varón. Sí, papá. Un varón esforzado. Sí, papá. Salomón, guarda los mandamientos y los estatutos, los decretos, las promesas, los testimonios que Dios nos dejó en la ley de Moisés. Sí, papá. Salomón, Salomón. Fíjense bien, esto no viene en la Biblia, pero David nunca le dijo, Salomón, encárgate de conquistar más ciudades. No, Salomón, o compra más caballos. No, Salomón, esfuérzate, esfuérzate y sé varón de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, papá? Guarda
sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus testimonios. Sí, papá. ¿Para qué? Sí, hay un motivo. Hay un motivo por el cual tienes que guardar toda la ley de Moisés, para que se lleven a cabo las promesas que nos dio el Padre. Y dice, para que te vaya bien en todo lo que emprendas y para que el Padre cumpla su promesa de que en mi descendencia, Salomón, escucha bien, sí, papá, en mi descendencia no faltará uno de mi descendencia que esté en el trono. Sí, papá. Oye, Salomón, ahí te encargo a Joab. Joab ha matado a 2 de mis generales del ejército. Joab mató a mi hijo Absalón. Sí, papá. Joab probablemente va a ir detrás de ti. Encárgate de él y destrúyelo. Sí, papá. Bueno, aquí se acaba la conversación de David y Salomón. Y aquí tenemos a la conversación que tuvieron ellos. Salomón, bueno, primero vámonos a Primera de Reyes 2, del 1 al 4, para leer directamente de la palabra de Dios la conversación que tuvieron David y su hijo Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, ya me voy a morir. Eso significaba, esfuérzate, Salomón, y sé hombre, o sé varón de Dios. 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué, Salomón? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. ¿Y para qué más? ¿Para qué más, Salomón? Para que confirme yo bajé la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dijo Yud bajé, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y en el 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab. Y ahí viene la orden que le dio acerca de Joab. Y Joab era hijo de su hermana. Sí, era su sobrino, pero se había portado con rebeldía. Entonces, en resumidas, Salomón, esfuérzate, sé hombre, sé varón de Dios. O sea, vive dentro de estos límites. ¿Cuáles límites? ¿Cuáles límites? Observa sus estatutos y sus mandamientos. ¿Qué son estatutos y mandamientos? Son las reglas, los procedimientos a seguir, todo lo que el Padre nos dejó acerca de los mandamientos y todo lo que hay que hacer respecto a cómo tratar a las otras personas de la comunidad. ¿Qué hacer en este y en este otro, en esta otra situación? Él lo dejó todo por escrito. ¿Por qué? Porque los israelitas habían vivido como esclavos, no sabían vivir en comunidad y Dios les dijo, ¿cómo? Paso por paso. Observa sus decretos. Los decretos son sus promesas. Por ejemplo, cuando
Nosotros hacemos un testamento y le estamos diciendo a los hijos, yo te prometo que te voy a dejar esta casa y este carro y este terreno. Sí, yo lo he decretado, yo lo he decretado y te lo prometo. En esas promesas están los decretos. Observa sus testimonios o las experiencias. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No todas las experiencias y todos los testimonios están escritos en la Biblia tal cual, sino hay algunas cosas las tenemos que inferir. Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de las parteras, que el faraón les dijo que mataran a todos los varones cuando los trajeran al mundo. Y ellas no quisieron obedecer, le tuvieron temor a Dios. Y dice la palabra de Dios que ellas fueron bendecidas. Entonces, a través de esa experiencia o ese testimonio, nosotros podemos inferir que el Padre estará con nosotros si lo obedecemos y tenemos temor hacia Él. Bueno, vamos a buscar ahora Romanos 15:4. Romanos 15:4. Esto es muy importante que nosotros, acuérdense, todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento tienen su correspondiente en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos ir de aquí para allá. Ambas, el Nuevo y el Antiguo Testamento, nos ayudan a comprender toda la palabra de Dios. Entonces, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, si nosotros estamos pasando por una experiencia aún, bueno, nosotros podemos decir, me acuerdo lo que le pasó a Pedro, a Pablo, me acuerdo que le pasó a Elías. Elías habló la palabra de Dios y se fue contra Acab y le dijo sus verdades y se quedó sin comida, pero Dios le mandó comida, a él no le faltó qué comer. Exactamente. Así como nosotros estamos viendo esas experiencias y esos testimonios, así es como dice el Padre, aprendan de ellos. Ahora vamos a buscar 1 Corintios 10:11. 1 Corintios es el siguiente libro, en el 10:11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué sirven los testimonios de todas las cosas que sucedieron en la palabra de Dios? Para que nosotros aprendamos, para que de ahí nosotros absorbamos el conocimiento. Entonces, lo que le dijo David a Salomón, le dijo, observa los estatutos, los mandamientos, o sea, los procedimientos a seguir. Observa los decretos, los cuales están en mis promesas. Observa los testimonios o las experiencias. ¿Para qué? ¿Para qué, papá? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que se cumplan las promesas hechas por Dios. ¿Cuáles? ¿Cuáles promesas, papá? ¿Cuáles promesas, papá? Para que prosperes en todo lo que hagas y emprendas. Y para que dentro de mi descendencia no falte varón en el trono de Israel. Sí, papá, dijo Salomón. Aunque después vimos en su final que no siguió muy bien las instrucciones de su padre David y se fue por otro lado, pero al final de cuentas dijo, lo que más vale la pena es obedecer a Dios, seguir sus mandamientos. Esa fue la conclusión a la que llegó al final Salomón. ¿En qué otra promesa estaba pensando David? Sí, el padre le habló
En segunda de Samuel le habló claramente y le dijo, de ti saldrá el Mesías, de ti saldrá el Mesías. Y por eso él está enfatizándole a Salomón, Salomón, esfuérzate, sé varón de Dios. Vamos a buscar qué le prometió Dios a David en segunda de Samuel 7. Vámonos a segunda de Samuel. Está en el Antiguo Testamento y es precioso lo que está escrito aquí. Precioso. Segunda de Samuel 7, 12 al 22. Cuando tus días sean cumplidos, David, y duermas con tus padres, David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre, eternamente. 14. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Acuérdense que Dios apartó del rey Saúl, al cual quité delante de ti. 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será eterna, perdón, y tu trono será eterna, estable eternamente. Ay, me equivoqué a leer, perdón. 14. 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Yud-Heth-Bajé. Fíjense bien cómo le contestó David. Y dijo, Señor, Yud-Heth-Bajé, Adonai, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? O sea, para que tú me des tremendas promesas de que el que viene de mi linaje, su reino será eternamente. ¿Quién soy yo? Dice David. ¿Quién? Para que tú ya me hayas traído hasta esta promesa. 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Yud-Heth-Bajé, pues también has hablado a la casa de tu siervo en el porvenir. Estás hablando del futuro, en el porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Adonai. 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? ¿Qué más puedo decirte? Estoy asombrado de lo que me has dicho. Pues tú conoces a tu siervo, Señor. Yud-Heth-Bajé. 21. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo David. 22. Por tanto, te has engrandecido, oh Yud-Heth-Bajé, Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué les parece las respuestas de David? Nosotros debemos actuar en vista de las promesas. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado? Ah, sí, ustedes serán pueblo santo. Ah, entonces nosotros tenemos que actuar de acuerdo a esa promesa como pueblo santo. Ustedes serán reyes y sacerdotes. Ah, entonces nosotros tenemos que actuar. Nuestro caminar tiene que ser conforme a sacerdotes santos. ¿Por qué Nehemías dejó su trabajo tan cómodo allá en Persia de copero y vino a reconstruir unos muros todos caídos? ¿Por qué Nehemías le echó tantas ganas a la reconstrucción del muro
teniendo tantos enemigos. Todos los días los enemigos salían contra ellos, todos los días. No los dejaban en paz y ellos trabajando con una mano y con la otra mano con la espada o con la lanza en la mano. ¿Por qué Nehemías apoyó a Esdras a que el pueblo escuchara la palabra de Dios? A que el pueblo conociera lo que el Padre había hecho desde la creación. Lo vimos en uno de los capítulos, los levitas y este Esdras. Acuérdense que el pueblo no entendía el hebreo y tenían que tener traductores. Los levitas funcionaron como traductores. Y ahí está Esdras diciendo lo que Dios ha hecho y cómo ha sido su misericordia, a pesar de que el pueblo ha sido infiel. ¿Y cuáles son los mandamientos que Él nos ha hecho? Nos ha pedido seguir los estatutos, los decretos, los testimonios. Y aquí tenemos otra ilustración de Esdras. Y la gente cuando escuchaba todo eso, su corazón era afligido, estaba compungido. Miren, aquí está él. Otros alababan. Nehemías, ¿qué tenías en tu mente? ¿Qué te pidió Dios? ¿Por qué lo hiciste? Él siempre estaba orando, pidiéndole todas las indicaciones al Padre. Y el templo quedó reconstruido. Por esto es que Nehemías hace tanto hincapié en que el pueblo de Judá no debe apartarse de la palabra de Dios. Porque Nehemías recuerda algo. Sí, él recuerda muy bien lo que pasó con David. Nehemías se acuerda de la promesa que Dios le hizo a David, que de su descendencia, que de la tribu de Judá vendría el Mesías. Entonces, Nehemías tiene mucha, pero mucha responsabilidad de hacer hincapié a los que vienen de Persia, a ese remanente, tiene que hacerles hincapié, tienen que ser santos, tienen que obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una promesa. Judá tiene una promesa. ¿Cuál es? ¿Cuál es la promesa? Después de aproximadamente de 400 años después de Nehemías, el Mesías vendría de la tribu de Judá. Y exactamente así fue. Era imprescindible que los israelitas salieran de Babilonia. Como nosotros ahorita es imprescindible que salgamos del sistema de Babilonia. Tenemos que salir de todas esas cosas que se hacen con tanta normalidad, que hay que tener tanta tolerancia. No, el Padre nos ha dado promesas y tenemos que ir detrás de esas promesas. ¿Cómo? Siguiéndolo en los caminos que Él nos mandó. Era imprescindible que hubiera un remanente en Israel. Y nosotros, todos los que estamos aquí, los que tenemos ese anhelo de hacer su voluntad, somos el remanente de Israel. Y dice, para terminar, en Nehemías, vámonos otra vez a Nehemías, capítulo 12. Capítulo 12. $12:44, dice, ya después de que pasó toda la celebración y todo eso, dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas,
porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes levitas que servían. 45. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. 46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ay, no leímos el salmo de Asaf. Ahí se los encargo de tarea. Es el 76. Y allá iban en las murallas cantando, probablemente, los salmos de David y de Asaf. 46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos de alabanzas y acción de gracias a Dios. 47. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daban alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. O sea que los de Judá se encargaban de entregar ofrendas y diezmos a los levitas y a los cantores para que pudieran vivir porque ellos no tenían porción de tierra, pero el pueblo obedeció la palabra de Dios. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Cuando dedicamos algo es porque lo sometemos a Dios para que Él lo use para su gloria. ¿Y nosotros qué es lo que hemos dedicado a Dios? Claro, nosotros hemos dedicado nuestro cuerpo, nuestra vida, la hemos dedicado a Él para que Él la use para su gloria, solo para su gloria. Lo que Dios más quiere es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como lo dice Romanos 12:1. Y siempre tenemos que ser agradecidos. Nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas. Siempre agradecidos. Siempre agradecidos. Acuérdense, siempre agradecidos. ¿Ok? Entonces, vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre Todopoderoso, por las maravillas que has puesto en tu palabra, por las maravillas de los líderes que has mandado para que tu pueblo no se desaparezca, que siempre quede un remanente, porque esos líderes se han encargado de enfatizar, de inculcar, de imprimir, que tu palabra sea seguida de tus mandamientos. Gracias te damos porque tú eres el que nos das todo. Para ti sea toda la gloria y todo el honor. Que ninguna alabanza sea para nosotros, que todo sea para tu gloria, porque tú eres el dador de todos los dones. Llévanos con bien esta semana. Protégenos de todo mal. Que tus ángeles estén alrededor de nosotros y de nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén. Ok, vamos a ponerle pausa